siguiendo con el tema, ¿ustedes han escuchado hablar de la medicina del viajero? Esta es una especialidad que tiene como objetivo prevenir enfermedades que los turistas pueden contraer si no toman las medidas necesarias. Para hablar de eso, hoy estamos con el doctor Andrés Cornejo, que es infectólogo de la Posta Central. ¿Cómo estás, doctor? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá primero. Y lo que queremos saber en un principio, ¿con qué países nosotros debemos poner atención a ver si necesitamos alguna vacuna? A ver, lo primero que hay que tener presente es que dependiendo de la zona geográfica y los países, hay distintos lugares que requieren vacunas. En este caso, si uno va a ir al sudeste asiático, a países de África principalmente, o el Caribe, y también, por ejemplo, en Brasil, que se podría requerir la fiebre amarilla eventualmente, porque hubo un brote hace unos años atrás, y por lo tanto, lo importante acá es que nosotros tenemos que considerar e informarnos muy bien del lugar donde vamos. Hay países que no requieren mayor, porque su sistema sanitario está en buenas condiciones. Perfecto. Y por ejemplo, ¿a qué enfermedades nosotros debemos estar atentos? ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que estamos previniendo con estas mismas vacunas? A ver, bueno, mira, las vacunas, como bien mencionaron en las notas, fiebre amarilla, virus de hepatitis A, que es por alimentos, virus de hepatitis B, y todas las vacunas que ustedes nombraron son importantes para ese tipo de enfermedades, pero hay otras que son por vectores, ya que estamos hablando de virus como Zika, chikungunya, también tenemos dengue, claro, malaria, ¿cierto? Que para esa, lamentablemente en este momento todavía no hay vacuna y que más que nada lo que nosotros tenemos que hacer es una prevención en relación a el vector. ¿Y qué es lo que queremos decir con el vector? En realidad el vector es lo que nosotros llamamos el insecto o el animal que transmite a través de su picadura o su mordedura la infección al ser humano. Entonces, tenemos entonces la prevención por vacunas y la prevención también de medidas que nosotros tenemos que tener en cuidado. Perfecto. Y me gustaría profundizar un poco en la importancia al final de tener estas vacunas una vez que nosotros sabemos que vamos a viajar quizá a un país donde es necesario prevenir. ¿Por qué? ¿Cuál es el llamado que podemos hacer para que la gente entienda lo importante que es ser precavido con estas vacunas? Bueno, es muy importante desde el punto de vista que una vacuna en general es como un seguro para protegerse en caso de algún problema, de alguna infección. Entonces, en ese contexto es muy importante porque con eso nosotros nos quedamos resguardados. Muchas vacunas son una sola vez en la vida, por lo tanto, son varias dosis, pero después, algunas, pero después tú quedas con una protección inmune por toda tu vida. Entonces, eso es importante también, ¿ya? Entonces, es una especie de seguro y que no solo te va a servir para esa ocasión en particular en que tú viajes a ese lugar específico, sino que durante tu vida puedes también viajar a otros lugares que también la requieran. Por lo tanto, es importante porque nosotros acá en Chile hay muchas infecciones que no tenemos propias, claro, pero que se presentan en viajeros o migrantes. ¿Y que pueden llegar a expandirse una vez que regresan acá, por ejemplo? No, dependiendo, porque las por vectores, que son por claro, insectos, no porque no tenemos los vectores, por eso. Pero lo importante es que obviamente se pueden presentar acá y pueden generar un problema para la salud de la persona. Claro. Y dependiendo de la persona, y como bien dijeron en la nota, es personalizado, esto no es una cosa masiva, cada persona es distinta, es un ser individual, por lo tanto ese ser individual tiene que ser valorado como tal, o sea, no es lo mismo una persona joven, sin enfermedades, que una persona ya mayor, con otra enfermedad, y que viaje al mismo lugar. Y las distintas actividades que tú vas a hacer, por eso es muy importante, porque si, por ejemplo, decir voy a viajar a Brasil, por ejemplo, sí, genial, si viaja a la costa, a Sao Paulo, por ejemplo, por negocio, va a estar en la ciudad, pero si me dices voy a ir a la Amazonía, obviamente que las precauciones son totalmente distintas. Y dentro de los mismos países hay zonas geográficas en las cuales hay distintas presentaciones de enfermedades tropicales. Por lo tanto, tiene que ser una guía como bien decían, individualizada y al mismo tiempo llena de datos para cuidarse. ¿Ya? Y en este caso, por ejemplo, las personas que nos están viendo probablemente ya están planificando sus vacaciones ahora para este verano 2024. Viajes clásicos, por ejemplo, Perú,
Argentina, Brasil, ¿ahí necesitamos vacunas? A ver, Brasil ha pedido la vacuna de la fiebre amarilla. Ya. Eso para anotarlo. Sí. Los que van a Brasil, vacuna de la fiebre amarilla. Sí, eventualmente puede que no la estén pidiendo en el aeropuerto o por el lugar donde uno ingrese, pero siempre es importante tenerla. Por salud, más por que salud, por la claro, legalidad. Claro. En Perú, en general, no. Eso sí que Perú también tiene una zona tropical, que es la zona... entonces, en esa zona no hay que tener los cuidados que, más que nada, pero no propiamente tal de fiebre amarilla. Y en Bolivia, por ejemplo, no. Uruguay tampoco te piden mayor cosa, Argentina tampoco. O sea, los que son alrededor de nosotros. Ahora, destinos en Centroamérica, el Caribe, ahí hay distintos países. Hay que poner más atención. Hay que poner mucho más atención y en especial cuando uno va, en las condiciones en que uno va viajando, ¿ya? Porque el estar expuesto, como bien decían ahí, por ejemplo, no solo por ejemplo, la vacuna antirrábica, sería súper importante siempre colocársela, incluso aunque nosotros no vayamos a viajar. ¿Por qué? Porque nosotros en ciudades, no solo en la selva, en las ciudades también podemos estar expuestos a animales, a perros, a gatos, a distintos, que pueden tener rabia. Porque nosotros no tenemos acá en Chile, está erradicada, pero en otros países, claro. Y el tema es el siguiente, que por ejemplo, en otros países, el acceder a una vacuna, por ejemplo, antirrábica, puede ser muy difícil para una persona que está de viaje, de paso. Entonces quizás es mucho mejor hacerlo acá y después llegar allá con todas las vacunas listas, básicamente. Exactamente. Y en ese caso, por ejemplo, hipotéticamente, nos vamos a Brasil, nos vacunamos, como estábamos diciendo, y si yo quiero viajar después el próximo año, ¿tengo que volver a vacunarme? No, eso es súper importante porque, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, la del virus hepatitis B y A, son vacunas que uno colocándose las dosis ya quedas con inmunidad. Entonces después no necesitas volvértela a colocar. Lo que sí es importante es que especialmente para la vacuna de la fiebre amarilla es guardar el certificado que te entregan, porque eso es la prueba de que tú de que no la necesitas. De que no la necesitas, que te la colocaste. Ahora, obviamente también hay vacunas, por ejemplo la fiebre amarilla tiene algunas limitaciones en cuanto a edad y estados de salud de la persona. Por eso es importante, no toda persona eventualmente es candidato a ponerse, por ejemplo, vacuna de fiebre amarilla. Por eso tiene que ser evaluado el contexto. Básicamente hay que ir al doctor antes del viaje para que ahí vayan evaluando si es que es necesario y uno puede también. Sí, sí. Y en este caso también, hablando de la gente que, lo dijimos, se está preparando para estas vacaciones, además de las vacunas, ¿qué otras medidas preventivas pueden tener cuando estén en otro lugar? ¿Qué recomienda usted, por ejemplo? A ver, bueno, primero, el agua idealmente siempre embotellada, ¿ya? Cuando uno va puede tener diarreas por el viajero y eso generalmente por algún tipo, mucho cuidado con la comida. Eso es lo más común, creo, ¿no? Sí, es lo más común. Es lo que más uno escucha de los amigos que viajan y todo. Sí, efectivamente, una de las cosas más comunes y también mejor que se pueden prevenir de mejor forma. Claro. Porque básicamente uno tiene que ver el agua, por ejemplo, la comida. Una cosa que es súper importante cuando, por ejemplo, las personas van a estos resorts en el Caribe o lugares así y uno pide una bebida con hielo, X bebida. El hielo probablemente no está hecho con agua embotellada, sino con agua de la llave. Exacto, entonces con el calor se derrite y es como si estuvieras tomando agua y si es una bebida con alcohol no va a matar la bacteria por si acaso, así que... que es lo que dicen muchos también, pero no pasa. Claro, no. Entonces, en ese contexto es súper importante. Aparte de eso, por ejemplo, en países donde hay mosquitos y hay enfermedades como dengue, malaria y todo esto, es súper importante que uno tenga cuidado y use, ojalá, ropa de manga larga, pantalones largos. Para no exponerse. Para no exponerse, ocupar repelente y también, obviamente, en las noches hay muchos mosquitos que tienen hábitos nocturnos, por lo tanto, en las noches hay que tener también ocupar mosquetero y todas esas cosas. Esa es una muy buena recomendación. Sí. Doctor, y si yo le pregunto, 3 cosas que la gente tiene que saber sí o sí si va a viajar al extranjero, aunque estemos repitiendo, para que se les quede a ustedes en la cabeza. ¿Qué es lo que diría usted? Ya, la primera cosa es tener un seguro médico.
Ya, tener un seguro médico. Sí. Recomendación del doctor. Ya. Porque uno puede tener algún accidente, ni Dios quiera, o pasar alguna enfermedad y requerir atención médica en algún lugar, y en algunos lugares, al no tener seguro, no te cubren. Por lo tanto, no es una cosa menor. Incluso si vamos al otro lado de la cordillera o al otro lado del desierto. O sea, en ese contexto es muy importante eso. Perfecto. Segundo, informarse. La información. La información es clave porque si uno no sabe a dónde va a ir y va y se expone sin saber, obviamente los riesgos son mucho más altos. Por lo tanto, consultar a un médico especialista en esta área sería muy importante. ¿Y tercero para finalizar? Y tercero para finalizar, cuidarse de las medidas generales que uno tiene cuando sale. La alimentación, el agua. También, ojo, que uno tiene que también prevenir porque uno puede estar en contacto con personas y al no cuidarse puede también contraer algunas enfermedades que no solo son del viajero. Por lo tanto, es muy importante tener eso, la conciencia clara de lo que uno está haciendo y gestionar su propio riesgo. Excelente. Entonces, al final, el llamado que se hace es a la responsabilidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias entonces, doctor Andrés Cornejo, infectólogo de la Posta Central, que nos acompañó en este espacio de Vida y Salud. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos.